Ahora tenemos la otra clasificación, las fracturas que son transversales o que también podemos llamar que atraviesan a la cápsula óptica. En estas lo que vamos a encontrar es un mecanismo de trauma totalmente diferente en el cual el trazo de fractura se va a discurrir a lo largo de la cápsula óptica. Y cuando hablamos de la manera en que la fisiología de la cápsula óptica se maneja, siempre tenemos que tomar en cuenta que prácticamente todo va a depender de que tengamos una adecuada separación entre la endolinfa y la perilinfa. Cuando por alguna razón, no importa cuál sea, la perilinfa y la endolinfa se mezclan, vamos a tener a las células sensoriales del oído, que son las células ciliadas, con muerte, y por lo tanto podemos tener anacusia, y por lo tanto también vamos a tener problemas de vértigo. Así que veamos. Obviamente estamos hablando de que son más graves que las longitudinales. En estas sí estamos abarcando la cápsula óptica. Afortunadamente son más raras, es apenas el 10 al 30% del total de las fracturas. También se les llama fracturas intralaberínticas justamente porque el laberinto es la parte importante de la cápsula óptica. Y para mecanismo de trauma generalmente encontramos traumatismo en la región frontal u occipital. De tal manera que si montamos una línea, eso es justamente no a favor, sino en contra del eje del peñasco. Más o menos la mitad va a presentar parálisis facial y puede ser por compresión o laceración de la porción laberíntica, que es la más estrecha del nervio facial, y suele ser inmediata. La lesión que nos va a dar hipoacusia en estos casos, como es directamente una lesión coclear, va a ser una hipoacusia de tipo neurosensorial o sensorineural. Los síntomas vestibulares suelen ser importantes. También, como vamos a tener una lesión de los canales semicirculares, el vértigo va a ser inmediato. Ahora, el traumatismo de estas entonces suele ser en la región occipital, van a afectar la porción posterior del peñasco y la línea de fractura suele iniciar en la fosa cerebral posterior, ya sea en el agujero occipital o cerca del mismo. La extensión de la pirámide petrosa va a llegar hasta la fosa cerebral media y esto puede afectar al conducto auditivo interno o a la cápsula óptica. O sea, realmente esto lo que va a producir es una destrucción bastante fuerte de la cápsula óptica. Bien. También se les conoce como aquellas fracturas que atraviesan la cápsula óptica. Justo no van a afectar regularmente a la cadena osicular o al conducto auditivo externo, de tal manera que estas suelen ser las que llevan una membrana timpánica íntegra. Y a pesar de esto van a tener mayor riesgo de meningitis, ya debido a que estas son las que van a abrir la meninge y van a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo hacia el interior del oído. El riesgo de parálisis mencionábamos que es alto, el 50%, en contra del 6 al 13% de las que no atraviesan la cápsula óptica. La frecuencia de la fístula del líquido cefalorraquídeo es 2 a 10 veces mayor que en el otro tipo de fracturas. Y finalmente vamos a hablar de las complicaciones. Como pueden ustedes ver aquí en esta, son dos series en las cuales tenemos población general y población pediátrica y se comportan un poco diferente, pero en general las complicaciones que vemos con mayor frecuencia son las hipoacusias, y de estas la sensorineural puede ser la más frecuente, seguida de la conductiva y posteriormente de fístulas de líquido cefalorraquídeo. Ahora, ponemos este ejemplo. Si tomáramos en cuenta este paciente, es un ciclista de 26 años que durante una de sus competencias cae y recibe traumatismo en la región temporoparietal izquierda, sin pérdida del estado de alerta, simplemente aumento de volumen, y un día después refiere hipoacusia ipsilateral sin ninguna otra sintomatología. ¿Qué estaríamos pensando que podría ser la causa de su hipoacusia? Hay que tomar en cuenta que en este paciente ya estamos dando algunas características. Regresemos al caso clínico. Es un paciente que está yendo al hospital un día después
y que no tiene sintomatología vestibular o vagal. Por lo tanto, a pesar de que parece un trauma aparatoso, el mecanismo es una lesión lateral, sin pérdida del estado de alerta, sin aumento de volumen tan importante, sin sintomatología vestibular. Por lo tanto, lo que vamos a pensar es que esto es una hipoacusia conductiva. Y de las hipoacusias conductivas, si él no presentó otorragia en el momento, lo más probable es que tenga un hemotímpano. La diferencia entre el hemotímpano y la otorrea, o otorragia, es simplemente si hay o no hay una integridad en la membrana timpánica. También tenemos otras causas que son un poco más raras, como son la disrupción de la cadena osicular, que es inmediata, o la fijación, que se da meses después cuando se forman bridas. Ahora, esto es más importante todavía, ¿cómo abordar a este tipo de pacientes? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que estos no son pacientes que generalmente llegan caminando. Debido a la fuerza que se necesita para el trauma, estos necesitan una evaluación inicial, como en cualquier otro paciente que recibió trauma, tomando en cuenta la vía aérea, circulación, respiración y una exploración neurológica completa. Y de preferencia valorar el nervio facial antes de administrar relajantes musculares. El pabellón auricular. El pabellón auricular hay que checar nada más que no haya laceraciones y hematomas. Cuando los hematomas no se evacúan de manera adecuada y se le ponen presillas, podemos tener las condropatías auriculares, que en los boxeadores conocemos como oreja de coliflor. Dentro de la evaluación inicial que hacemos, incluye checar en el conducto auditivo externo la presencia de fracturas del escutum, fracturas del techo, otorrea, otorraquia. En el caso de la membrana timpánica, perforaciones traumáticas, hemotímpano, otorraquia. Y en el hábitus del paciente, checar que exista o no exista signo de Batia y ojos de mapache. Dentro de las otras cosas en evaluación, vamos a checar la audición a pie de cama. Se puede hacer con diapasones de preferencia si contamos con ellos y si no con cuchicheo. Vamos a realizar una biometría tonal una vez estabilizado el paciente, lo cual no forma parte de la valoración inicial. Esto es importante. Primero hay que llegar a la estabilidad del paciente y luego pensar en hacer una biometría. Solamente vamos a darle una prioridad especial cuando tenemos presencia de parálisis facial o fístula de líquido cefalorraquídeo, en la cual vaya a ser necesaria el tratamiento con cirugía, y dependiendo de los resultados de estos vamos a dar un algoritmo. Dentro del resto de las evaluaciones pues hay que hacer timpanometría, reflejos estapediales, otoscopia neumática, valorar si existe y el tipo de nistagmus que puede presentarse para ver el tipo de vértigo que existe. El PPPV es el más frecuente, pero también podemos tener vértigos de origen central. También dentro de la valoración podemos ver otoscopía del paciente, en la cual en este caso de la imagen podemos ver cómo en el techo hay un trazo de fractura en la pared posterior superior. Está marcado con una flecha. En el mismo podemos ver la membrana íntegra. Aquí desafortunadamente no contamos con el color, pero lo que esperaríamos en un tímpano con sangre en la cavidad de oído medio sería una coloración violácea. Y la audiometría con una curva de hipoacusia. Mismo caso del paciente, solicitamos una tomografía una vez estable y aquí podemos ver cómo el trazo sigue el eje del hueso temporal. Por lo tanto, pues ya tenemos nuestro diagnóstico, ¿no? Que es una fractura de hueso temporal longitudinal o que no involucra la cápsula óptica, con una complicación que fue el hemotímpano derecho. Normalmente este tipo de alteraciones va a recuperar por sí mismas. El tratamiento de estos es una resolución espontánea en 3 a 4 semanas. Cuando existe la perforación de la membrana timpánica, este tipo de perforaciones traumáticas suele también cerrar de manera espontánea en los primeros 3 meses y en caso contrario podemos realizar una meningoplastía. En el caso de la disrupción y fijación de la cadena osicular podemos realizar una revisión de oído medio.